Buenos días. La clase 3 es dominio euclidianos. Dominios euclidianos y dominios ideales principales. La definición. Un dominio entero D se dice dominio euclidiano si existe una función delta que complace esta condición. T es divisible entre el conjunto cero si solo si n está unido al conjunto cero y satisface las siguientes condiciones. La primera, para AB que pertenece al conjunto dividido entre el conjunto cero, si A es divisible entre B, eso sí, si B va a ser igual a C por A tilde para algún C que pertenece al conjunto D, entonces delta de A va a ser menor o igual a delta de B. La segunda condición nos dice que los elementos AB que pertenecen al conjunto D, donde B es divisible, va a ser igual a cero. Existen Q y R que pertenecen a D, tales que A es igual a B por Q más R con R va a ser igual a cero o delta de R va a ser menor o igual a delta de B. Tenemos un ejemplo donde dice Z en los números enteros con la función norma de Z va a ser igual a Z divisible al conjunto cero, implica que N va a estar unido al conjunto cero, es un dominio euclidiano. En efecto, si A divide a B, entonces la norma de A va a ser menor o igual que la norma de B. Si A y B pertenece al conjunto Z y B divisible va a ser igual a cero, entonces A va a ser igual a B por Q más R, donde R está entre cero y la norma de B. Si acá un cuerpo K de X es un dominio euclidiano con la función grado K de X divide al conjunto cero, eso implica que N unido al conjunto cero, dada por el grado de A sub cero hasta A sub N por X a la N va a ser igual a N. Si A sub N de cero, dado el polinomio P de X va a ser igual a Q de X por T de X, tenemos que el grado P de X va a ser igual al grado Q de X más el grado T de X. Luego el grado Q de X va a ser menor igual que el grado P de X. Sean P de X, Q de X que pertenecen a K de X con Q de X dividido va a ser igual a cero. Veamos que existen T de X y R de X, tales que P de X va a ser igual a T de X por Q de X más R de X, por R de X igual a cero, o grados R de X menor o igual a grado Q de X. Tenemos tres casos a considerar. El primero, si el grado Q de X va a ser menor que el grado P de X, entonces Q de X va a ser igual a P de X por cero más Q de X. El segundo sería, si el grado Q de X va a ser igual al grado P de X, entonces tenemos que P de X va a ser igual a P sub cero más hasta llegar a P sub n por X a la n. Q de X va a ser igual a Q sub cero hasta llegar a Q de n hasta X a la n. Entonces tenemos que P de X por Q de n sobre P de n va a ser igual a C sub cero más C sub 1X más hasta llegar a C sub n menos uno por X a la n menos uno más Q sub n de X a la n. Q sub cero dividido en menos P sub cero por Q sub n sobre P sub n va a ser igual
a d sub 0 más d sub 1 por x más c hasta llegar a d sub n menos 1 por x a la n menos 1 que va a ser igual a r a la x. Q sub x va a ser igual a Q sub n sobre P sub n por P sub x más R sub x, donde el grado de R de x va a ser menor a n, que va a ser el grado de P de x. Y la 3 sería, supongamos el grado P de x menor que el grado Q de x. Entonces, sea Q de x va a ser igual a n elevado a la n más 1 y p de x va a ser igual a p sub 0 más hasta llegar a p sub n por x a la n. Tenemos que p de x por 1 sobre p sub n por x va a ser igual a c sub 1 de x más c sub 2 de x al cuadrado hasta llegar a c sub n de x a la n más x a la n más 1. Tenemos la resta que sería q de x menos p de x por 1 sobre p de x por x va a ser igual a d sub 1 de x más d sub 2 de x al cuadrado más hasta llegar a d sub n por x a la n, que sería igual a s de x, al polinomio s de x. Tenemos que el polinomio q de x va a ser igual a p de x por 1 sobre p sub n por x más s de x. Entonces, eso va a ser igual el polinomio p de x por el polinomio t de x más el polinomio p de x por el polinomio por t sub 0 de x más el polinomio r de x. Entonces, eso va a ser igual a p de x por el conjunto de t de x más t sub 0 de x más r de x, que sería el grado de r de x menos el grado de p de x. Supongamos cierto que x a la n más 1 por x a la n más 2 hasta llegar a x a la n más k menos 1 puede escribirse como x a la n más 1 va a ser igual al polinomio p de x por el polinomio t sub i de x más el polinomio de r sub j de x con R sub i va a ser idéntico a cero o el grado de R sub x va a ser menor que el grado de P de x. Entonces tenemos que el polinomio Q de x va a ser igual a x elevado a la n más k. El polinomio P de x va a ser igual a P sub 0 más P sub 1 por x hasta llegar a P sub n de x a la n. Y P sub, el polinomio de P sub x por 1 sobre P sub n por x a la k va a ser igual a c por x a la k más c por x a la n más n más k menos 1 y que el polinomio Q de x menos el polinomio P de x por 1 sobre x a la k sería igual a d por x a la k más d por x a la n más k menos 1. Eso sería igual al conjunto de los polinomios p de x por t sub k de x más el polinomio r de k de x más hasta llegar al conjunto del polinomio p de x por t n sub n más k menos 1 de x más r de x, donde r sub i es idéntico a cero o grado de r sub j de x menor que el grado p de x. Eso va a ser igual polinomio p de x por el conjunto t sub k de x hasta llegar a t sub n más k menos 1 de x más el conjunto
de R sub K de X hasta llegar al conjunto a R sub K de N más K menos uno de X, donde R de X va a ser igual a R sub K de X más R sub N más K menos uno de X, que va a ser igual a cero, o el grado de R de X va a ser menor que el grado de P de X. La proposición dice, si D es un dominio euclideo, entonces D es un dominio de ideales principales. La demostración sería la siguiente. Sea I un ideal de D. Si I es igual a la métrica cero, entonces no hay nada que probar. Sea X que pertenece a I dividido del conjunto cero, un elemento con un grado mínimo en grado de Y que divide, tal que Y pertenece al ideal I. Veamos que I va a ser igual a la métrica X. Es claro que la métrica X está incluida en el ideal D, en el ideal I, y sea Y que pertenece, el elemento Y que pertenece al ideal I, luego Y va a ser igual a X por P más R, por R va a ser igual a cero, o el grado de R menos el grado de X. Tenemos que la desigualdad anterior no puede ser cierta porque X posee grado mínimo. Luego R va a ser igual a cero y Y va a ser igual a XP. Un ejemplo sería, en particular, los enteros y K de X son dominios ideales principales por ser dominios euclídeos. Sea phi de M implica M un homomorfismo de A módulos, donde M va a ser igual al conjunto de X sub 1 hasta X sub n, es finitamente generado. Se puede considerar la matriz A sub phi que pertenece a M sub n de A, así phi por X sub 1 va a ser igual a sub 1 por 1 por X sub 1 hasta llegar a sub n por n, por X sub n. Tenemos que phi de X sub n va a ser igual a de uno de A sub 1n por X sub 1 hasta llegar a sub nn por xn. Entonces tenemos que la matriz de A phi sería A11, A1n, AN1 y la matriz ANN. Si Y pertenece a M, entonces Y va a ser igual a B sub 1 por X sub 1 hasta llegar a B sub n por X sub n, en donde la matriz sería igual a sub 1, A sub 1, 1, A sub 1n, A sub n1 y A sub nn por la matriz B sub 1 por A sub 1, 1B1 más A sub 1 NBN, BN, B sub N, y tenemos la matriz de A sub N de 1, B sub 1, hasta llegar a A sub NN, B sub N. Además, phi de Y va a ser igual a phi del conjunto B sub 1, X sub 1, más hasta llegar a B sub N, X sub N. Eso va a ser igual a B sub 1 de phi sub X sub 1 hasta llegar a B sub N de phi de X de N. Eso sería igual a B sub 1 por el conjunto, y aquí tenemos la matriz A sub 1, 1, X1, más hasta llegar a sub N1 de XN, más tenemos B sub N
por la matriz A sub 1n de xn más hasta llegar a sub nn de xn. Eso sería igual. Multiplicamos por cada uno de ellos, multiplicamos por cada uno de ellos y nos queda la matriz, el conjunto A sub 1, 1 por B sub 1 más hasta llegar a sub 1n de B sub n de X sub 1 y más el conjunto de A sub n1 por B sub 1 más hasta llegar a A sub nn de B sub n por X sub n. Definamos el polinomio de phi como el polinomio sería, dado el polinomio P sub phi de X va a ser igual al determinante de X menos A sub phi. Eso va a ser igual a la matriz que tenemos aquí de X menos A sub 1, 1 menos A sub 1n menos A sub n1 y X menos A sub nn. En general, evaluar a phi en un polinomio a sub m de x a la m más a sub 1 de x más a sub 0 nos da a sub m por a sub phi a la m más hasta llegar a sub 1 a sub phi más a sub 0 de i al evaluar en phi en el polinomio p sub phi de x nos da 0 que sería igual al determinante de A sub phi por el ideal menos A sub phi, que eso sería igual a P sub phi de por phi, va a ser igual a sub phi de a la m más C sub n menos uno por A de phi a la n menos uno más C sub 0 de i. Ahora tenemos el siguiente teorema que dice, todo dominio de ideales principales en un anillo noetheriano. La demostración sería, sea S de X sub I, que está incluido en X sub 2, que está incluido en S de X sub N, que está incluido en una cadena de ideales principales, y sea X el generador del ideal y que pertenece a N de la métrica X sub I, entonces se dice que X pertenece a I, que pertenece a N de X sub I. Luego existe una K que pertenece a N tal que X pertenece a X sub K. Por lo tanto, se cumple la condición de que I que pertenece a N de X sub I va a ser igual a X que está incluido en X sub K, que está incluido en I que pertenece a N de X sub I. Entonces, tenemos aquí el conjunto de X sub K más uno está incluido en X sub K, que está incluido en el conjunto de X sub K más uno para todo I que pertenece a N, por la cadena anterior es estacionaria. Cuerpo de fracciones de un dominio entero. En los dominios enteros se da la ley de cancelación. Es decir, que si A va a ser igual a cero y A por X va a ser igual a por Y, entonces X va a ser igual a Y. Si K es un cuerpo, entonces K contiene un dominio de Z por I sub K, tal que X pertenece a los enteros, donde Z por 1 sub K sería igual a 1 sub K hasta llegar a 1 sub K Z veces si z es menor a cero. Tenemos el valor de cero, si z va a ser igual a cero, y tenemos menos el conjunto de la norma de z por i sub k, donde z va a ser menor o igual a cero, menor a cero. El recíproco también vale. Todo dominio entero se sumerge en un cuerpo. Es decir, si D es un dominio entero,
Entonces existe un cuerpo K y un homomorfismo inyectivo de anillos sí de D que está implica K. Sea de un dominio entero, vamos a construir un cuerpo K tal que D se sumerge en K. Se define la siguiente relación: D por D dividido en el conjunto cero, entonces va a ser igual a A por B, eh, eh, por C D, y sí, solo sí, A D va a ser igual a B C. Aquí tenemos la cancelación, es decir, que ver, la cancelación es una relación de equivalencia. Sea K igual a D por D menos el conjunto cero, denotamos la clase de AB como A, B va a ser igual a la cancelación de phi, y se define la suma y la multiplicación en K como A más C va a ser igual a AD más BD por BD. Y tenemos A por B, que sería A sobre B por C sobre D, que sería igual a A por C sobre B por D. Veamos entonces, estas operaciones están bien definidas. Supongamos que A sobre B va a ser igual a A' sobre B' y C sobre A va a ser igual a A' sobre A', entonces A por B' va a ser igual a A' por B y C por D' va a ser igual a C' por D. Para ver que la suma está definida, hay que probar que A por D más B por C por B' D' va a ser igual a A prima por D prima más B prima por C prima por BD es igual al conjunto de AD más BC por B prima D prima va a ser igual a AD B prima D prima más BC B prima D prima, que esto sería igual a A prima de B de D prima más B por C prima, B prima de prima, que sería igual a prima de prima, más B prima C prima por BD. Para la multiplicación hay que probar que AC B prima de prima sería igual a A prima C prima BD. Tenemos entonces que AC B prima de prima va a ser igual a B' por C D', donde sería igual a prima B por C' D, que sería igual a prima por C' por BD. Con esta suma y producto, KD viene en un anillo donde el elemento neutro está dado por 0K, va a ser igual a 0 entre K. Para cualquier K que pertenece a D, eh, dividido entre el conjunto cero. Para todo A sobre B tenemos que 0 sobre K más A sobre D va a ser igual a B por cero más K por A sobre K por B va a ser igual a K por A, B por cero a cero sería K por A sobre K por B. K con K se va y me queda A sobre B. Si uno sobre K va a ser igual a uno sobre uno, que sería igual a X sobre X para cualquier X que pertenece a D, de la división de cero tenemos que uno sub K por A sobre B va a ser igual a uno sobre uno, tenemos aquí, por A sobre B, que va a ser igual a uno por A,
sobre uno por B. Uno por A sería A y uno por B sería B. Dado A sobre B, su inverso respecto a la suma está dado por menos A sobre B va a ser igual a menos A sobre B, que sería igual a sobre menos B. En efecto, A sobre B más menos A sobre B menos sería A por B menos A por B sobre B por B, que sería B al cuadrado. A menos B menos AB menos AB sería igual a cero sobre B al cuadrado, y cero sobre B al cuadrado sería 0K. Además, todo A sobre B dividido va a ser igual a 0K en el conjunto de A a cero. Es invertible respecto a la multiplicación. Su inverso viene dado por B sobre A. Entonces, considere la aplicación phi de D está incluido en K, dado por D, implica D sobre uno. Tenemos que y de a D, de A más D, va a ser igual a D sub uno más D sub 2 sobre uno. Eso sería igual a D sub uno sobre uno más D sub 2 sobre uno. Entonces sería igual phi de D más phi de D sobre uno más 2. Uno, phi de D sobre uno más phi de D sobre 2. Ahora tenemos el producto, que sería phi de D sub uno por D sobre 2 va a ser igual a D sub uno por D sub 2 sobre uno, donde sería igual a D sub uno de D sub 2 sobre uno. Entonces, eso sería igual a phi de D sobre uno por phi de D sobre 2. Entonces, phi es un homomorfismo de anillo. Más aún, phi es inyectivo. Si D pertenece Si D pertenece a aquel de phi, entonces D sobre uno va a ser igual a cero, lo cual implica que D va a ser igual a cero. Entonces, tenemos ahora elementos divisibles, unidades, asociados, irreducibles y primos. Definición: sea D un dominio entero, tenemos que para todo AB que pertenece a D, diremos que A divide a B. Denotamos por A divide a B si existe un C que pertenece a D, tal que B va a ser igual a A por C. Note que para todo A que pertenece a D, divide a cero. Tenemos un elemento U que pertenece al conjunto D. Es una unidad. Si U divide a uno, denotaremos por UD el conjunto de las unidades de D. Tenemos dos elementos AB que pertenecen a D. Se dice asociado si A divide a B y B divide a A, o equivalentemente si existe uno que pertenece a UD, tal que A va a ser igual a U por B. Note que esto define una relación de equivalencia. Tenemos un elemento X que pertenece a D. Se dice irreducible si X tal que pertenece a UD, y X va a ser igual a B, que implica A es una unidad o B es una unidad. O equivalentemente, A equivale a X o B equivale a X, según la relación dada en 3. Un elemento X que pertenece a D se dice primo si X tal que pertenece a UD y X es diferente a cero y X divide a B. Eso implica que X divide a A o X divide a B. En todo dominio entero, un elemento primo es irreducible. En efecto, supongamos que P pertenece a D, es un primo, es decir,
P divide, P tal que pertenece a UD y P divide, división va a ser igual a cero. Y P divide a B implica que P divide a A o P divide a B. Si P es igual a B, entonces tenemos que P divide a B. Luego, P divide a A o P divide a B. Luego, P va a ser igual a P de A' de B, donde va a ser igual a A de P de B', donde uno va a ser igual a A' de B o uno va a ser igual a A de B'. Entonces, pertenece a UD o B pertenece a UD, por lo tanto, P es irreducible. Sin embargo, no siempre es cierto que en todo dominio los irreducibles sean primos. Como contraejemplo, considere el dominio de del conjunto A más B por la raíz de 5i, tal que AB que pertenecen al conjunto Z. Considere la norma de A más BI al cuadrado va a ser igual al cuadrado más 5B al cuadrado que pertenece a los enteros. Sabemos que alfa pertenece a UD, sí, solo sí. Alfa por beta va a ser igual a uno. Para luego beta que pertenece a B. Entonces tenemos que luego la norma de alfa beta al cuadrado va a ser igual a alfa al cuadrado más beta al cuadrado, que eso va a ser igual a uno. Implica que la norma de alfa al cuadrado va a ser igual a uno. ¿De dónde? A va a ser igual a más o menos uno y B va a ser igual a cero. Tenemos que UD va a ser igual al conjunto de menos uno y uno. El elemento 2 es irreducible. En efecto, supongamos que 2 va a ser igual a alfa por beta. Luego 4 va a ser igual a la norma de alfa al cuadrado por beta al cuadrado, donde la norma de alfa al cuadrado y tenemos el 2 que tenemos que la norma de alfa al cuadrado va a ser igual a 2. Tenemos que la norma al cuadrado va a ser igual a 1,4 y la norma de beta al cuadrado va a ser igual a 1,4. Por otro lado, 2 dividido a 6 va a ser igual a 2. En Z los conceptos de irreducible y primo son equivalentes. En el teorema tenemos en un dominio entero de P pertenece a D, es primo. Si solo si R sobre P es un dominio entero. La demostración sería, tenemos que AB pertenece a el conjunto P, si solo si, P divide a B, si solo si, P divide a A o P divide a B, si solo si A pertenece a P o B pertenece a P, si solo P, B es primo. Tenemos el siguiente lema, sea de un dominio entero. Entonces, primero, S divide a T, si solo si T está incluido en S. Tenemos el segundo, U pertenece a UD, si solo si el conjunto U pertenece a D. Y tercero tenemos, UD es un grupo abeliano con la multiplicación de D. Tenemos el dominio de factorización única. La definición sería un dominio de, se dice de factorización única, de FU, si solo si cumple con estas condiciones. Para todo X que pertenece a D dividido en el conjunto cero, existe Y sub 1 hasta Y sub n que pertenece a D, irreducibles y U que pertenece a UD, tal es que X va a ser igual a U de Y sub 1 hasta Y sub n. Tenemos la otra condición que dice que si U de X sub 1 hasta X sub n va a ser igual a B Y sub 1 hasta Y sub n, en donde V pertenece a UD
y x sub uno hasta x sub n y y sub uno hasta y sub m son irreducibles. Entonces, m va a ser igual a n y existe una permutación o una permutación sigma desde el conjunto de uno hasta n, tal que y sub i va a ser igual a, a x sub sigma de i para todo i que pertenece desde uno hasta n. Un dominio D se dice ser un UDF o un dominio de factorización única si satisface la uno y la 2 todo elemento irreducible en el dominio primo. En el teorema siguiente tenemos, sea D un dominio entero, entonces D es una factorización única, ¿sí? B sub cero, si D es una DFU'. Note que Y irreducible en Y por X idéntico a Y va a ser igual a Y irreducible. Si tenemos Y primo, Y prima y Y idéntico a Y, entonces sería un X prima. Tenemos XY, sean primos y Y divide a X, eso implica que X va a ser idéntico a Y. La demostración sería hacia la derecha, sea Y que pertenece a D irreducible. Supongamos que Y divide a B. Escribimos una, va a ser igual a U de X sub uno hasta X sub n y B va a ser igual de B Z sub uno hasta Z sub m y sea Q que pertenece a D, tal que AB va a ser igual a Q. A cuye tenemos que el conjunto U de X sub uno hasta X sub n por el conjunto B Z sub uno hasta Z sub m va a ser igual a W de Y sub uno hasta llegar a Y sub K de B. Luego, Y sería idéntico a X sub I o Y sería idéntico a X sub J. Luego, Y divide a A o Y divide a B. Si nos vamos a a la demostración hacia la izquierda, supongamos que si supongamos U de X sub uno hasta X sub n va a ser igual a B de Y sub uno hasta B sub m, usamos inducción en n. Si n va a ser igual a uno, entonces U sub n, U por X sub uno va a ser igual a B de Y sub uno, entonces Y sub n. Tenemos que X sub uno va a ser igual al conjunto de W por Y sub uno hasta Y sub m menos uno de B sub m. Luego, X sub uno X sub uno divide a B de Y sub uno hasta Y sub m menos uno o Y sub uno divide a Y sub m. Si Y sub uno divide a Y sub m, entonces X sub uno es equivalente a Y sub m y Y sub m sería igual a B' de X sub uno. Así, U va a ser igual a B de Y sub uno hasta Y sub m menos uno. Es una unidad, por lo que m menos uno va a ser igual a cero y m va a ser igual a uno. Si x sub uno divide al conjunto de w y sub uno hasta y sub m menos uno de b sub m, entonces x1 equivale a b sub k. Se supone cierto que U por X sub uno hasta X de N menos uno va a ser igual a Y a B de Y sub uno hasta Y sub M. Esto implica que M va a ser igual a N menos uno y X sub I equivale a Y de sigma de I para todo I que, I que sea igual desde uno hasta N, donde
Sigma pertenece a S sub n por a S sub n. Si U de X sub uno hasta X sub n menos uno por X sub n va a ser igual a B de Y sub uno hasta Y sub m, tenemos entonces que X sub n divide al conjunto de B de Y sub uno hasta Y de M menos uno hasta por Y menos N. Eso implica que X sub N dividido en B por Y sub uno hasta Y sub M menos uno o X sub N divide a B sub M. Si X sub N divide a B sub M, entonces Y sub N es equivalente a decir B sub M. Luego U de X sub uno hasta X de sub N menos uno va a ser igual a W por Y sub uno hasta llegar a Y de sub M menos uno. Continuando de esta manera, tenemos que M va a ser igual a N. Si X sub N divide a B, a B por Y sub uno hasta Y de M menos uno, entonces Y sub N equivale a decir que Y sub K nos queda que U por X sub uno hasta X de N menos uno va a ser igual a W de Y menos uno hasta Y sub K menos uno por Y sub K más uno de Y de M. Si tenemos el teorema, todo es un DU, DFU, entonces vemos la demostración. Lo vemos que si D es un DID, entonces D es un DFU'. Entonces, primero, supongamos que D no satisface la condición número uno. Veremos que D no es un DID. Un D divide a P. Si D no satisface la condición uno, entonces existe una X que pertenece a D, divide al conjunto cero no factorizable como en uno. En particular, X es irreducible, es decir, X va a ser igual a Y sub uno Z sub uno, tal que Y sub uno Z sub uno, tal que pertenece a UD, al menos uno entre Y sub uno y Z sub uno no factorizable como el uno, entonces Y sub uno no es irreducible, por lo que Y sub uno va a ser igual a Y sub 2 por Z sub 2, donde Y sub 2 por Z sub 2 tal que pertenece a UD al menos. Y esos dos no es factorizable como en uno. Y continuamos repitiendo este procedimiento de manera indefinida. Así encontramos una sucesión de elementos en D. X, Y sub uno, Y sub 2. Tenemos que X es divisible en Y sub uno. En efecto, si X divide a Y sub uno, entonces X va a ser igual a Y sub uno Z sub uno, donde sería igual a X Y prima de sub uno de Z sub uno, de donde Y prima sub uno de Z sub uno va a ser igual a uno, y por lo tanto Z sub uno pertenece a UD. De forma similar, tenemos que Y sub uno tal que divide a Y sub 2, Y sub 2 tal que divide a Y sub 3. Así tenemos la siguiente cadena ascendente no estacionaria de ideales. Entonces, X sería igual a Y sub uno y sería igual a Y sub 2. Entonces, D no es teriano y por lo tanto no es DIP. La segunda sería, sea X que pertenece a D irreducible. Luego X, tal que pertenece a UD y X
tal que va a ser igual a cero si X divide a B, consideremos el ideal, de X más A va a ser igual a C para algún C que pertenece a D. Luego X va a ser igual a CD, que implica C que pertenece a UD, o D que pertenece a UD, luego C va a ser igual a uno y va a ser igual a D, o X va a ser igual a A. Si se da el primer caso, entonces uno va a ser igual P de X más T de A para algún P que pertenece a D, P y T que pertenece a D, luego B va a ser igual a P, BX más T a B, de donde X divide a B. Para el segundo caso tenemos que X divide a A. Un ejemplo sería, en CX, los irreducibles son elementos de grado uno, en RX los elementos de grado impar no son irreducibles. Por otro lado, X a la 4 más uno es irreducible en RX. En un DFU se tiene el siguiente algoritmo: calcular el máximo común divisor de dos elementos A y B. Entonces, B va a ser igual a de K sub cero más R sub cero. R sub cero va a ser igual a cero, o delta de R sub cero va a ser menor que delta de A. A va a ser igual a R sub cero de Q sub uno más R sub uno. Y R sub uno o delta de R sub uno va a ser menor que delta de R sub cero. Si R va a ser igual a R sub uno de Q sub cero más R sub dos, R sub 2 va a ser igual a cero, o delta de R sub 2 va a ser menor que R sub uno. Tenemos R de sub K menos 2 va a ser igual a R de K menos, de R sub K menos uno de K sub K más R de K. Entonces, R sub K va a ser igual a cero, o delta de R sub K va a ser menor de delta de R sub K menos uno. Si R de K menos uno va a ser igual a R sub K por Q de K más uno más R más uno, entonces R sub K más uno va a ser igual a cero. Tenemos esta condición, y otro ejemplo sería el polinomio P de X a la 4 menos 3X a la 2 más X menos uno, y Q de X menos X a la 2 más 2X más uno. Tenemos que P de X va a ser igual a X a la 2 menos 2X, Q de X más el conjunto de 3X menos uno. Note que P de X, el polinomio P de X por Q de X, entonces va a ser igual a uno. Y otro ejemplo sería, en Z tenemos que 28 y 15 va a ser igual a uno.